El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero entrar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero habitar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero habitar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi
nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No confiaré en nadie más que en Dios. No confiaré en nadie más que en Él. No confiaré en nadie más. No confiaré en nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más, no daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque tu mano nos sostiene. Tu mano nos sostiene, Señor. Tu mano nos sostiene, Padre. Nunca nos has dejado solos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor, amados hermanos, porque aún en medio de la situación Él nos permite alabarle, nos permite glorificar su santo nombre. Ahora vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Es un estudio bastante profundo. Es un estudio donde la palabra del Señor nos va a confrontar. La palabra del Señor tiene el propósito de hacernos evaluar nuestra vida, hacernos recapacitar, hacernos una limpieza interna del corazón. Y siempre la palabra del Señor tiene ese elemento que es la purificación, que es el revelarnos la voluntad de Dios, que es el iluminarnos, amén, para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir en su palabra. Y vamos a hacer una oración para entrar en el estudio de esta mañana. Padre maravilloso, una vez más venimos a tu presencia, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Para esto, Padre Santo, nadie está competente. Todos necesitamos tu presencia, todos necesitamos la intervención de tu Espíritu. Todos necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des tu mano. Te pedimos que nos asistas con tu presencia. Te pedimos, Padre, que podamos traer palabra de edificación al pueblo, palabra que sustente, palabra que nutra, Señor, nuestra vida espiritual, palabra que nos guíe, Padre, que yo deseo, Señor, hacer tu palabra, hacer tu voluntad. Yo deseo ser instrumento, pero necesito tu Espíritu Santo, necesito tu ayuda, Señor. Necesito que tú tomes mi mente, mi corazón, que quites todo pensamiento contrario, Señor, que quites toda adversidad de mi corazón, Señor, y que yo pueda concentrarme para hacer de edificación a tu pueblo, Señor. Bendícenos a través del estudio de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de la lección de esta mañana es Cristo exaltado sobre todas las cosas. Voy a pedirle que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estudiar del versículo 13 al 22, que corresponde al primer punto de la escuela dominical, que se titula La gracia en medio del sufrimiento. Ese es el primer punto y vamos a tratar también de tocar estos dos puntos, los dos incisos. El punto 1 es la gracia en medio del sufrimiento. Yo soy de las personas que consideran que el estudiar la palabra de Dios debe de hacerse de forma sistemática. Estudiarla en su contexto para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de la porción bíblica.
Por lo tanto, debido a que la clase es extensa, yo necesito dividirla en 3 partes. Yo espero que en esta semana mi pastor me dé la oportunidad de poder desarrollar los otros 2 puntos, porque es injusto para mí tocar de una forma ligera versículos tan doctrinales como los que vamos a tocar y pasarlos a la ligera, es decir, no explicando, no detallando, no sacando la exégesis, la revelación que Dios tiene por medio de esta palabra. Si yo paso muy rápido, me sentiría injusto con Dios primeramente y conmigo y con ustedes. Necesitamos estudiar la palabra de Dios versículo por versículo de forma sistemática. Así que yo le pido su comprensión y durante la semana pues vamos a tocar los otros 2 puntos. Cristo exaltado sobre todas las cosas. Filipenses dice que por cuanto Jesucristo se humilló a lo sumo, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que por ese nombre y en ese nombre toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, dice Filipenses. Ahora bien, vamos al tema de la unidad de estudio sobre las cartas universales. La afirmación fundamental: Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. Todo su ministerio comprendía el entregarse enteramente al plan de salvación y a la humanidad, ¿verdad? El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El justo, es decir, Jesucristo, que no conoció pecado, murió por nosotros, los pecadores, para darnos así la salvación y darnos así el perdón y llevarnos a Dios. Bendito sea su nombre. El versículo para meditar está en Efesios 4:10. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amados, no crean todas esas revelaciones que se ven por ahí, en donde una niña fue al cielo y que Dios le mostró tantas cosas en el cielo, y que otros dicen que Dios los llevó al cielo y otros dicen que Dios los llevó al infierno y que les mostró tantas cosas. Hermano, nosotros tenemos que considerar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que el único que ha subido al cielo es el mismo que descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Solo Jesucristo es el que está a la diestra de Dios Padre. Esas revelaciones son antibíblicas. Usted considere lo que la palabra de Dios dice y aférrese a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Vamos al punto 1. En la introducción a la lección dice, si usted ubica la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 3, vamos a leer los versículos 12 hasta el 13. Dice la palabra del Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Estoy recapitulando la lección pasada, que es una continuación, que la de hoy es una continuación. Este versículo 12 habla de que los ojos del Señor están atentos a los que le sirven, a los que son sus hijos, pero sus oídos, su rostro está contra aquellos que hacen el mal. Explicamos la vez pasada que este versículo habla claramente de que los que no conocen a Dios, los que no tienen comunión ni relación con Dios, pues están ajenos al oído de Dios. Dios no escucha esas oraciones. Lo primero que el pecador tiene que hacer, o la oración básica, primaria del pecador, es reconocer que él es pecador y ir a Cristo Jesús, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, una afiliación de padre e hijo sucede. Entonces Dios escucha la oración. De lo contrario, sus ojos, su rostro, dice el versículo 12, está contra ellos, contra los que hacen el mal. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 13 dice el apóstol Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este versículo no es que
No es que no pudiéramos ser afrentados o no pudiéramos sufrir algún daño por ser hijos de Dios. No es eso lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y aquí entramos en el punto 1 de nuestra clase. El versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Se da cuenta que el apóstol Pedro no está diciendo que no van a sufrir. Está diciendo que si sufrís, pero esto es por una causa injusta, si sufrís porque sois hijos de Dios, si sufrís persecución, como hijos de Dios, dice el versículo 14, si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. De hecho, los cristianos de ese tiempo, a los cuales Pedro se está dirigiendo en primer lugar, fueron cristianos muy sufridos, cristianos en la persecución. El sufrir por una causa justa debe traer gozo al Hijo de Dios. Eso significa bienaventurados sois. El sufrir por la causa de Cristo debe traer gozo al Hijo de Dios. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros tomamos una posición firme y recta delante de Dios por su causa, por su evangelio, debemos considerarnos bienaventurados. Debemos regocijarnos por medio del Espíritu Santo, que nosotros podemos mantener firmes esa convicción, aunque los padecimientos no se puedan comparar con la iglesia primitiva. Ahora, en el versículo 15, el apóstol Pedro dice, el versículo 14 y el versículo 15 se leen juntos, mas también, dice el 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos al Señor? ¿Cómo usted y yo santificamos al Señor? En nuestros corazones. Hermanos, nosotros tenemos la bendición, la oportunidad de tener un altar personal que es nuestro corazón, de tener un santuario portátil, podríamos decir, que es nuestro corazón. Y en cada momento de nuestro diario vivir podemos tener un altar, un devocional, podemos tener una comunión constante con nuestro Dios. Y cuando eso sucede, su mente se conecta con su corazón y usted primariamente tiene a Dios en todas las cosas. Y está alabando al Señor y está regocijando al Señor de tal forma que su conducta es modificada por esa relación que usted tiene con Dios. De esa forma podemos santificar el nombre de Dios. Cuando somos agredidos, cuando somos puestos a prueba, nosotros, como estamos en ese altar personal santificando el nombre del Señor, nosotros estamos honrando al Señor y podemos dar respuestas positivas y podemos dar respuestas como cristianos, y eso exalta el nombre del Señor. Por eso Pedro dice que santificamos al Señor en nuestros corazones. De esa forma santificamos al Señor en nuestros corazones. Luego dice el versículo, la parte B del versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa. Estar siempre preparados para presentar defensa. En la mayoría de nuestras iglesias, esto es triste decirlo, hermano, en la mayoría de nuestras iglesias, muchos se dicen cristianos, muchos se dicen hijos de Dios. Sin embargo, no tienen preparación bíblica, no tienen cimientos bíblicos, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen ni tan siquiera lo básico de la palabra de Dios, no pueden presentar defensa porque carecen de doctrina, porque carecen de enseñanza. El apóstol Pedro nos dice que hay que estar siempre preparados. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo usted se prepara para presentar defensa? Bueno, lo primero es lo que dice el versículo 15. Santificando el nombre del Señor, teniendo una relación con Dios. Pero si usted va a hablar de la palabra del Señor, si usted va a instruir de la palabra del Señor, si usted va a presentar defensa de la palabra del Señor, ¿cómo lo va a hacer si no tiene instrucción bíblica? Muchos de los que están en las iglesias, muchos no se preocupan por la palabra del Señor, muchos no se preocupan por estudiar cotidianamente la palabra del Señor. No están listos, no están preparados. Por eso cuando vienen pseudos predicadores, pseudos pastores, pseudos evangelistas a nuestras congregaciones, como la gente no está preparada, no está dócil, no está maleable con la palabra, no saben usar la espada, no tienen argumentos para defender la fe, la doctrina, el evangelio, y son fácilmente enrollados, son fácilmente engañados.
Y son fácilmente, hermanos, les quitan sus cosas, les quitan su dinero, les quitan sus pertenencias, los despelucan, como dice un predicador, hermano Chuy Olivares, los despelucan. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento bíblico, porque no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Dicen unos dogmas, tuercen la palabra del Señor y los indoctos caen redonditos. Y esto es triste decirlo, pero nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor y predicar la palabra del Señor y animar al pueblo a que no dependan del pastor, a que no dependan del líder, a que no dependan del maestro, sino que dependan de la palabra de Dios, dependan de la Biblia, de la palabra del Señor. Por eso estos estudios son básicos, estos estudios son necesarios para que la gente, para que los hermanos estén preparados. La preparación no implica que solo el pastor, que solo el líder, que solo el maestro tiene que hacerlo. La preparación es suya, la preparación es de todos, es responsabilidad de todos, hermanos, estar preparados para presentar defensa. Ahora el apóstol Pedro dice cómo debe ser esta defensa. No es una defensa aguerrida, una defensa colérica, una defensa de enojo, porque hay algunos que se irritan cuando hablan contra la fe y se molestan y sacan la caja de lustre. Pero no, la defensa, dice el apóstol Pedro, que debe ser con mansedumbre hacia los hombres. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, como dice Efesios, un fruto del Espíritu. Y la mansedumbre no la produce el hombre, la mansedumbre la produce el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. Y eso se relaciona con los demás seres humanos, con las demás personas. Ahora, la palabra reverencia ya se relaciona con Dios, con mansedumbre ante los demás y con reverencia ante Dios. Reverencia ante Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y sabiendo que Él va a modular nuestro espíritu, nuestro carácter para presentar defensa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón de la esperanza que hay en vosotros. El evangelio, la palabra de Dios, la salvación que está en nosotros. Van a haber personas que van a inquirir de una forma positiva, de una forma noble, van a inquirir acerca de la salvación. Y nosotros tenemos que presentarle la salvación. Como el eunuco con Felipe. El eunuco estaba inquiriendo de una forma noble, de una forma humilde. Él quería saber acerca de la salvación. Y Felipe le instruyó exactamente desde donde él necesitaba ser instruido. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que dar razón de la esperanza de la que hay en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. La lección de hoy, el apóstol Pedro nos exhorta primeramente a que nosotros tengamos la preparación, tengamos un altar primero en nuestro corazón y que estemos preparados para presentar defensa. Ahora bien, en adición al creyente, dice el expositor pentecostal, nosotros al presentar defensa del que la demande, se refiere a la esperanza cristiana y eso debe ser con mansedumbre para que los que calumnian sean avergonzados. No es el propósito avergonzar a nadie, no es el propósito hacer sentir mal a nadie, sino más bien callar las bocas. A esto yo le llamo cachetada con guante blanco. Nuestras acciones van a cerrar la boca de todos aquellos que murmuran contra la palabra, que murmuran contra el evangelio, que murmuran contra los hijos de Dios. Por eso el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para que ellos sean avergonzados, no solo por la defensa, sino también por nuestra conducta, la conducta que produce el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora, si la prueba persiste, si la situación persiste, dice el maestro, no hay excusa para hacer el mal. Es preferible padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que así sea, que haciendo el mal. Amén. Teniendo buena conciencia, dice el versículo 16. A este versículo yo le he llamado como cuando alguien le da a uno una cachetada con un guante blanco.
en lo que murmuran de Cristo, mi actitud, mi conducta, mi forma de reaccionar hará que esas personas se avergüencen. Es decir, que debemos estar seguros de aquellos que hablan mal de nosotros estén cometiendo un error. Y eso es lo que Pedro dice aquí. Debemos tener una buena conciencia para que cuando escuchemos esos rumores no nos molesten ni nos hagan perder la paciencia, ni nos hagan salir de nuestras casillas, sino que nuestra respuesta, nuestra reacción debe demostrar lo contrario de lo que se está diciendo. Me viene a la mente un recuerdo. A Platón lo acusaron de algo, de una inmoralidad que él no había cometido. Y lo acusaron en un concilio al filósofo Platón. Y Platón dijo, su respuesta fue una respuesta que a mí me admira mucho y me gusta mucho. Él dijo, viviré de tal manera que mi vida demuestre que lo que se está diciendo de mí es falso. Me gustó esa respuesta. Viviré de tal manera que mi vida demuestre que lo que se dice de mí es falso. Y eso es correcto. Eso es correcto. Nosotros no tenemos ni tan siquiera que preocuparnos por defendernos. Si se está diciendo algo que es mentira, si se está diciendo algo que es murmuración. Ahora, si se dice de usted algo que es verdad, una inmoralidad, una falta, hay de faltas a faltas, hermanos. Como seres humanos cometemos faltas, pero como hijos de Dios hay faltas y hay faltas. Una inmoralidad sexual, qué sé yo, malas palabras, actitudes pecaminosas que denigran la palabra de Dios, que denigran el evangelio. Eso ya es diferente. Si murmuran de usted y lo que murmuran es cierto, hermano, usted está viviendo en pecado. Usted está viviendo fuera de la voluntad del Señor. Entonces usted está vituperando el evangelio. Y a usted le dice el apóstol Pedro que es mejor padecer haciéndole bien cuando hablan mal de ti, pero no es verdad lo que están diciendo. El versículo 17 dice, es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Si sufrimos por Cristo y ese sufrimiento es porque nos están denigrando de forma injusta, bienaventurados somos. No se preocupe por defenderse, no se preocupe por que salga limpio su nombre, preocúpese porque usted está agradando a Dios, preocúpese porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, sigamos con los versículos 18 al 20 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice Pedro, ahí Pedro pone el ejemplo de Cristo nuevamente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. La palabra padecer aquí implica un sufrimiento que llega a la muerte. Un sufrimiento que llega a la muerte. Es un sufrimiento continuo hasta morir. Por eso dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si usted observa, Cristo padeció una sola vez. Se refiere a su sacrificio, se refiere a su muerte. Ahora, el apóstol Pedro nos va a presentar en estos 3 versículos del 18 al 20 un pasaje de las Escrituras muy controversial, pero también muy mal entendido. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude para poder traer una palabra verdadera, una palabra edificante, una explicación conforme a la palabra. Si usted observa los versículos 18 al 20, es una sola lectura. Cuando la Biblia se escribió, cuando el canon de la Biblia se escribió, no tenían los versículos ni los capítulos, no tenían estas divisiones que hoy tenemos para facilitar el estudio de la palabra. Pero en aquel tiempo no existían estas divisiones. Por lo tanto, el leer estos 3 versículos juntos nos va a dar entendimiento, nos va a dar luz acerca de lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Es una porción muy controversial, pero también muy mal entendida. Dice, leamos todo el contexto completo, los 3 versículos del 18 al 20 y luego voy a tratar de dar una explicación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Note que el versículo 19 sigue con letras minúsculas, en el cual dice, es decir, en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. El versículo 18 dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está hablando de Cristo. El 19 continúa en la misma expresión, en la misma lectura, en el cual, es decir, en Cristo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese versículo es importante. Es decir, que el espíritu de Cristo estaba en Noé, predicando en el tiempo del diluvio. A eso se refiere. Dice otra vez el 18, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Cristo murió en la carne. Cristo vino a este mundo, se encarnó allá en Belén y murió en la carne, pero dice que fue vivificado en espíritu. Cuando Cristo resucitó fue por medio del Espíritu Santo que Él lo resucitó. Vivió por el Espíritu Santo. Vivió su ministerio por el Espíritu Santo. Fue vivificado por el Espíritu Santo. Y el versículo 19 continúa refiriéndose al Espíritu de Cristo. Continúa refiriéndose a Jesús, en el cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo estaba en Noé predicando en ese tiempo. Sigamos con el versículo 20. Note que sigue en minúscula. Significa que es la misma lectura del 18 hasta el 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando Cristo murió en la cruz y estuvo esos 3 días en la tumba, no significa que Cristo fue a predicar en ese momento a los espíritus encarcelados. No significa eso. Más bien significa que como en los días de Noé predicaba. A Noé se le conoce como pregonero de justicia. Eso dice 2 de Pedro 2:5. Él es pregonero de justicia porque en el tiempo, en esos 120 años que Noé predicó la palabra, predicó para que la gente se salvara. Predicó para que entraran en el arca y no lo hizo por medio de él, sino que fue Cristo mismo a través de Noé. Fue el Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Una palabrita clave es la palabra cuando, que está en el versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. Entonces se está refiriendo al Espíritu de Cristo que estaba en Noé predicando en aquel tiempo. Amén. La idea no es que Cristo fue allí cuando Él murió, cuando Él estuvo en esos 3 días en la tumba. No es la idea que Él fue y predicó después de que Él murió para que se arrepintieran. No. Eso no existe, eso es antibíblico. No fue ahí para que se arrepintieran, sino que Él predicó a través de Noé. A eso se refiere cuando dice que Cristo fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todas esas personas que murieron, todas esas personas del diluvio que no recibieron la salvación, que no recibieron el mensaje, son espíritus y serán espíritus encarcelados. Versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A Noé se le conoce por pregonar la palabra, como pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque pregonó con valor 120 años la palabra del Señor. Él predicó, él solamente pudo salvar a su familia, pero a nadie más. La gente no creyó en él. Y fue entonces cuando el Espíritu de Cristo predicó a esas personas, predicó a esos espíritus que ahora están encarcelados. Fue a través de Noé que Cristo predicó. Y eso es interesante porque fue el Espíritu de Cristo que estaba hablando a través de Noé. Porque dice, y en los días de Noé, no está diciendo que Noé, sino que Cristo estaba predicando por medio de Noé. Cuando Cristo murió, ellos estaban encarcelados y seguirán encarcelados. Fue que Cristo, a través de Noé, les predicó la salvación. El mismo pregonero de justicia.
Espero haberme dado a entender, hermanos. Amén. Ahora, el pensamiento presentado en estos 3 versículos del 18 al 20 es que la muerte de Cristo no significó nada para ellos. Ya estaban perdidos y ya estaban encarcelados, sino más bien atestiguó contra ellos. La muerte de Cristo atestiguó contra ellos, como lo es y lo será para muchas personas en el día de hoy que rechazan el evangelio, que rechazan el plan de salvación, que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos también irán a un juicio. Ellos también, si no se arrepienten mientras tienen la oportunidad, serán espíritus encarcelados y vivirán de esa forma eternamente. Ahora, en el versículo 21 dice, primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde, está hablando está refiriéndose a esas 8 personas que fueron salvas por agua, esa familia de Noé. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. No se está refiriendo al bautismo de agua, hermanos. No nos vayamos a confundir, porque el bautismo de agua no quita las inmundicias de la carne. Pero el bautismo en el Espíritu Santo dice que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Es decir, nosotros en el bautismo de agua estamos testificando de lo que ya recibimos, que fue a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo. Es un bautismo real. El bautismo en agua es un bautismo ritual. Hay una gran diferencia. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo real. Es una nueva naturaleza. Es Dios mismo en nosotros. Pero el bautismo en agua es un ritual que solamente establece, que solamente confirma, publica nuestra fe, publica nuestra creencia, publica nuestra decisión, publica y demuestra a los demás que hemos muerto para el mundo y hemos resucitado para Dios. Ese es el bautismo de agua, que es un ritual. Pero el bautismo real es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, no piense que yo no creo en el bautismo de agua. Por supuesto que sí. Por supuesto que creemos en el bautismo por inmersión. Pero lo importante de notar en este versículo es que es el bautismo del Espíritu Santo lo que nos vivifica, lo que nos aspira hacia una buena conciencia para con Dios por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo es Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí Pedro, según el maestro, hace una confesión de fe que incluye la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Cristo murió o padeció una sola vez a favor de los pecadores, siendo el justo, padeció por nosotros los injustos, como dice Hebreos 2:10. Él llevó a muchos hijos a la gloria, los perfeccionó por medio de las aflicciones. Él vino a ser el autor de la eterna salvación. Cristo fue muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora pasamos al inciso B, que comprende el capítulo 4 de Primera de Pedro, del 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. El inciso B se titula Fortalecidos en Cristo. Fortalecidos en Cristo. Bendito su nombre. Amén. Pedro vuelve a presentar en esta porción bíblica, presenta a Cristo como el que padeció a nuestro favor, llevando la condena del pecado en su cuerpo de carne para que seamos libres del pecado. Cristo llevó en su carne la condena nuestra de pecado, para que así usted y yo vivamos libres del pecado. Libres del pecado, pero siervos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos siervos de Dios. Y la palabra siervo
La palabra siervo tiene el sentido de ser un esclavo por amor, un esclavo que ha sido conquistado no por precio en una subasta pública, ni que ha sido conquistado por una guerra porque un país invadió a otro. No, somos esclavos por amor, y esa es la relación que Cristo quiere tener con nosotros. El versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido, otra vez la palabra padecer tiene la implicación de sufrir hasta la muerte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado. A veces yo veo cristianos que les viene cierta prueba, cierta situación, y se vuelven de todos colores y sabores. No hayan para dónde agarrar y empiezan a quejarse. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo te amo, si yo te canto, si yo asisto a la iglesia, dicen, si yo doy ofrendas, si yo doy diezmos, si yo hago esto, si yo estoy metido en actividades en la iglesia? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dicen. No les gusta sufrir, no les gusta padecer, se admiran, se sorprenden cuando vienen ciertas pruebas. Si nosotros pensáramos un poquito más en las pruebas que tuvo la iglesia primitiva, dejaríamos de llorar y dejaríamos de tener tanta autoconmiseración, y deberíamos de hacer de la palabra del Señor nuestra. Como dice aquí, Cristo padeció por nosotros. Armaos también vosotros del mismo pensamiento. ¿Quién le ha dicho a usted que la carrera cristiana es una carrera de color de rosas? ¿Quién le ha dicho a usted que el cristianismo es estar en una hamaca a la orilla del mar, en una hamaca tomando agua de coco y tranquilo? ¿Quién le ha dicho eso? No, hermanos, la vida del cristiano es una vida de prueba. La palabra dice que los valientes son los que arrebatan, los valientes son los que caminan, los valientes son los que están dispuestos a llegar hasta las moradas celestiales, a vivir la vida cristiana. Eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Dice, armaos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también ha muerto al pecado. Nosotros seremos libres de toda tentación. Nosotros seremos libres de toda enfermedad física. Nosotros seremos libres de todo problema que aceche nuestra relación con Dios hasta que abandonemos este cuerpo humano, hasta que muramos físicamente a esta naturaleza carnal. Hasta entonces usted y yo vamos a estar libres de maldad, libres de pecado, libres de tentación. Mientras tanto, ahorita tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Del mismo pensamiento. Estamos muertos a la carne, pero eso no implica que no estamos luchando. Tenemos que armarnos del pensamiento de Cristo. El versículo 2 nos da la razón. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Lo que ya pasó, pues ya pasó, hermano. Usted no puede pensar en el ayer. Usted no puede pensar en los fracasos del ayer. Usted no puede pensar en lo que ocurrió, en lo malo que se comportó. Ya Cristo perdonó el ayer. Ya Cristo perdonó su pecado. Isaías dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tu pecado. Yo lo deshice, yo me olvidé ya de eso. Por eso Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Eso significa para no dejar que la carne domine nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestro vivir. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo para poder así vivir para Él y no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a las concupiscencias del mundo, conforme a las concupiscencias del impío, conforme a las concupiscencias de maldad, conforme a las concupiscencias que los demás, los que viven sin Cristo, viven. Nosotros no podemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres sin Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay dos naturalezas ahí, hay dos caminos ahí, hay dos elecciones que hay que tomar. Hay que tomar una de dos elecciones. Amén. El apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
Gentiles ahí son paganos. Recordemos que Pedro está hablando aquí a un grupo de la dispersión, a un grupo de judíos, pero también habían helenistas, también habían gentiles, también habían griegos, también habían de todo tipo de personas ahí que habían conocido a Dios y que habían aceptado el evangelio. Está hablando a un grupo de cristianos de diversas nacionalidades, sobre todo judíos, pero no solo judíos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que no conocen a Dios, andando en las lascivias. ¿Cómo andan los paganos? Andando en lascivia. ¿Qué significa lascivia? Lascivia es promiscuidad sexual, desenfreno sexual, apetitos sexuales de la carne, desenfreno total. Eso significa lascivia. Otros andan en concupiscencias de la carne. Concupiscencias puede interpretarse como los deseos naturales que hay en nosotros, pero desbordados. Todo ser humano tiene cierto grado, cierto nivel de concupiscencia. El apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado porque por su propia concupiscencia es seducido y atraído, dice Santiago. Entonces la concupiscencia en cierto nivel, cada ser humano tiene un tipo de concupiscencia, pero ¿es pecaminoso o no pecaminoso? Se vuelve pecaminoso cuando esa concupiscencia se desborda. En la clase de teología bíblica, cuando estudiamos la naturaleza del pecado, podemos entender que el pecado, hermanos, el pecado es en sí un desbordamiento o una torcedura de los elementos naturales que están en nosotros. Por ejemplo, el pecado de lascivia, el pecado del sexo, de la lascivia sexual, es un desbordamiento del instinto sexual que Dios puso en nosotros. Dios puso un instinto sexual en mí, Dios puso un instinto sexual en mi esposa para que nos amemos y para que disfrutemos una relación que a Dios agrada, que es la relación marital, la relación sexual entre esposo y esposa. Pero un desbordamiento del apetito sexual, del deseo sexual, es la lascivia, que es el deseo sexual desbordado, la promiscuidad, tener relaciones sexuales con muchas personas y andar en todo tipo de fornicación. Ese es un desborde. El pecado del hurto es un deseo desbordado de tener las cosas necesarias que necesitamos. Nosotros podemos necesitar una casa para proveer a nuestra familia de su necesidad, y eso es bueno, eso es natural. Pero cuando yo el deseo de acaparar y de tener más cosas que son innecesarias, eso ya se convierte en algo que yo estoy deseando, como robar o apoderarme de algo que no me pertenece para tener más cosas. Entonces, el instinto de convivencia, el instinto de supervivencia puede llevarnos a cometer violencia, o puede llevarnos a agredir a una persona, y eso es pecado, y eso es el desborde del instinto de supervivencia. Entonces el pecado, amados hermanos, es una torsión o una aplicación torcida, un desborde de los sentidos naturales que Dios puso en nosotros. Amén. Entonces, por ejemplo, la mujer allá en el huerto del Edén vio con sus ojos y no pudo controlar sus ojos, no pudo controlar su vista. La vista le llevó al pecado. Igualmente David codició y sintió lascivia en su corazón por Betsabé, porque no pudo controlar el sentido de la visión. Amén. Entonces, bueno, sigamos adelante. Bendito el nombre del Señor. Cristo ya padeció por nosotros, dice el versículo 1, para que nosotros, así como Cristo murió, así Él también terminó con el pecado, para que nosotros no vivamos el tiempo que nos resta. ¿Cuántos años nos restan, hermanos? ¿Cuántos años me restan a mí para terminar mi vida física? No lo sé. Posiblemente hoy es mi último día, posiblemente mañana, no lo sé, pero lo verdaderamente importante es que nosotros tomamos esta palabra para nosotros, el tiempo que nos resta, que lo vivamos para Dios, que determinemos como aquellos hombres en Babilonia determinaron
no contaminarse, no vivir como Josué. Cuando Josué estaba ya ancianito, él propuso en su corazón diciendo allá en Josué 24, él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya estaba en las postrimerías de su vida y él continuaba con la misma convicción. Entonces baste ya, dice el versículo 3, el tiempo pasado para haber vivido en todo este tipo de concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En todo eso nosotros vivíamos. En todo eso nosotros vivíamos antes. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Pablo dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos sin Cristo. Vivíamos en concupiscencia. Vivíamos en pecado. Vivíamos en maldad. Vivíamos en todo tipo de pecado, de maldad. Muertos, ajenos a los pactos, ajenos a Dios. Esa era nuestra condición. Y Pedro nos dice aquí que el tiempo que nos resta vivir en la carne, no lo vivamos más conforme a las concupiscencias de los paganos, sino conforme a la voluntad de Dios, dice el versículo 2. A esto yo le llamo santidad, hermanos, santidad. ¿Qué significa santidad? Bueno, usted ya lo sabe, pero por si hay alguien que aún no lo sabe, santidad implica dos cosas. Santidad significa separado y también significa apartado para. Separado del mundo, apartado para Dios. Separado del mundo, Cristo nos sacó del mundo, nos separó del mundo. Ahora, la segunda implicación de santidad, ahora somos separados para Dios, para el servicio de Dios. Antes nuestros miembros eran instrumentos provistos para la injusticia, ahora son instrumentos provistos para Dios. La santidad tiene dos elementos, separados del mundo con el propósito de servir a Dios. Esa es la santidad. Y la santidad, amados hermanos, es un deber de cada uno de nosotros. Es una decisión personal. Usted decide santificarse para Dios o usted decide no santificarse para Dios. Nadie puede elegir por usted. Usted tiene la responsabilidad de decidir. A esto Pedro le dice, a estos versículos del 1 al 3 de 1 de Pedro 4, significa santidad. Bendito el nombre del Señor. El versículo 4, el apóstol Pedro habla sigue en el mismo contexto. Dice, a estos, es decir, a los gentiles, a los paganos, a los mundanos, a los que no conocen a Dios, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los impíos no les parece la forma en que nosotros vivimos, porque la forma en que el verdadero cristiano vive es luz, alumbra. De cierta forma nosotros revelamos el pecado, de cierta forma nosotros al alumbrar, nosotros estamos aludiendo lo malo que los otros están haciendo. Jesucristo dice de que nosotros seríamos luz en las tinieblas, hablando de la vida de santidad. Nuestra vida de santidad, de devoción a Dios, hará que las otras personas, hará flotar la maldad de las otras personas, evidenciará las tinieblas que en ellos hay. Entonces esto va a producir que ellos los ultrajen y los ofendan. ¿Por qué? Porque usted ya no está corriendo en la misma dirección del mundo. Porque usted como hijo de Dios ahora no está viviendo para el mundo, sino que está viviendo para Cristo. Está viviendo para Dios. Y su misma vida evidenciará. Si su vida, escuche bien lo que les voy a decir. Si su vida no evidencia la maldad del mundo, hay algo malo en usted. Hay algo extraño en usted. Mi vida debe evidenciar lo malo que el mundo camina, lo malo que los demás están. A estos les parece cosa extraña, dice el versículo 4, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amados, o complacemos a Dios o complacemos al mundo. O complacemos a Dios o complacemos a los hombres. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de Dios o el favor de los hombres. Pues si buscase el favor de los hombres, no sería siervo de Dios, dice el apóstol Pablo.
Hermanos, hay que pintar una raya, hay que definirnos. No podemos estar en dos pensamientos, no podemos vivir la vida cristiana en doble vida, en dos pensamientos. O somos de Dios y agradamos a Dios y predicamos la palabra de Dios, o agradamos a los hombres y le permitimos a los hombres que vivan sus vidas mundanas, pecaminosas, aún dentro de las iglesias, y no les hablamos la palabra del Señor y no les exhortamos, pero los estamos llevando directitos al infierno. Por lo tanto, es menester entender y predicar la palabra del Señor, que nos van a ultrajar, porque la vida verdadera del cristiano verdadero evidenciará el error, evidenciará el pecado de los demás, evidenciará lo malo que el mundo actúa y las disoluciones en que ellos caminan. Hay muchos cristianos en las iglesias que están sufriendo aún dentro de las iglesias. Los menosprecian, los llaman santurrones, los llaman legalistas. Hay una falsa interpretación de lo que es legalismo. Legalismo, amados hermanos, es atribuir obras a la obra de Cristo. Es atribuir hechos y obras que yo puedo hacer a la obra de Cristo. Eso se llama legalismo. Amén. Muy diferente a la gracia de Cristo. Pero hay muchas personas que le llaman legalista aquel que quiere someterse a la palabra, aquel que quiere vivir en santidad, aquel que está en oración, aquel que está buscando el rostro del Señor, aquel que gime y que llora en la presencia del Señor. Porque la palabra del Señor, hermanos, tiene una característica. La palabra del Señor, a mí, entre más me meto con la palabra del Señor, más evidencia mi maldad, más evidencia mi error, más evidencia mi pecado. Esa es una característica que tiene la palabra del Señor. Y cuando el Hijo de Dios busca la presencia del Señor, busca la palabra del Señor, la ama, la atesora, entonces viene, siempre está con un corazón arrepentido, siempre está con un corazón entregado, siempre está con un corazón en la presencia del Señor, necesitado de la gracia del Señor. Esa es una característica que tiene la palabra del Señor, que nos hace entender nuestra condición, que nos hace entender nuestra naturaleza, que nos hace entender nuestro propio pecado. Eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para que le agrade, no es para que le caiga bien, no es para que usted se sonría. La palabra del Señor es para confrontarnos todo el tiempo. La palabra del Señor tiene el objetivo de mostrarnos la voluntad de Dios y mostrarnos lo que nosotros estamos haciendo, para que corrijamos nuestra conducta. Y cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, espere esto. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso va a pasar, hermanos, y no se admire si pasa dentro de su misma congregación. Más bien, ármese del pensamiento de Cristo para que su vida demuestre que usted es un hijo de Dios, para que su vida demuestre que usted tiene la gracia de Dios. Bendito su nombre. Miren lo que sigue diciendo el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Bueno, se refiere a Cristo Jesús. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay poder en el Señor, aleluya. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor Jesucristo, hermanos, va a juzgar. Algún día Él juzgará. Usted y yo como creyentes no pasaremos por el gran juicio del trono blanco, pero sí vamos a ser juzgados y nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. El Señor va a juzgar al mundo, pero también juzgará a los creyentes en el tribunal de Cristo. Sí que lo hará. No en lo que se refiere a la salvación, porque usted ya es salvo, es un hijo de Dios, pero no vamos a pasar inadvertidos por el juicio de Dios, por el tribunal del trono de Cristo, el tribunal de Cristo. Ciertamente pasaremos por ahí. Hoy en día Dios juzga también a sus hijos. Dios juzga al creyente. ¿Cómo nos juzga? Bueno, nos disciplina, hermanos, nos disciplina. Es verdad, dice el apóstol Pedro, que al presente la disciplina de Dios no parece muy apetecible, pero al final producirá frutos de justicia. Dios nos disciplina si somos sus hijos. Ahora, si no somos sus hijos, entonces Él no nos disciplina, porque no le pertenecemos, porque no somos de Él. Entonces seríamos bastardos. Es una porción bastante fuerte, bastante difícil. Pero como hijos de Dios, Él nos disciplina, amados hermanos.
Él nos disciplina. Así que no se sienta mal cuando está siendo disciplinado, cuando está pasando por una prueba, una situación. Pregúntese si Dios lo está disciplinando. Haga un recuento, haga una retrospección de su vida, haga un análisis interno de su corazón y pregúntese, Señor, ¿me estás disciplinando? Y si el Señor lo está disciplinando, acepte la disciplina del Señor. Al final producirá fruto apacible de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 6. El versículo 5 dice que Cristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ay, hermanos, son versículos bastante conflictivos, pero hay que tocarlos, hay que tratar de estudiarlos. Contextos, hay que estudiar la palabra del Señor y tratar de decirlo con la más claridad posible bíblica, con la mayor claridad bíblica posible, debo decir. Cristo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos por medio de su evangelio. Los que ya murieron sin Cristo, ellos serán juzgados por el mismo evangelio, por la misma palabra del Señor. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio, dice el versículo 6, a los muertos, para que sean juzgados en carne. También los muertos sin Cristo resucitarán. Nosotros, los que morimos con Cristo, resucitaremos primero, claro. Vamos a resucitar primero y vamos a ser tomados. Y aquellos que están viviendo, como dice Tesalonicenses, que están viviendo, serán arrebatados, y los que murieren, los que habrían muerto en Cristo, serán resucitados. Eso es el rapto de la iglesia. Pero también los que mueren sin Cristo algún día resucitarán. Esa será la segunda resurrección. El Hijo de Dios se levantará en la primera resurrección. Pero los pecadores se levantarán en un cuerpo no glorificado, pero será un cuerpo de carne en donde los instintos, en donde las sensaciones, en donde los 5 sentidos se incrementarán posiblemente en un 1000%. Se incrementarán y ellos van a ser juzgados. Dios quiere que el evangelio sea predicado. Eso es importante. Por eso debemos predicar la palabra del Señor a todos los hombres. Debemos de predicar la palabra del Señor, porque el mismo evangelio es el que traerá salvación, o el mismo evangelio, la palabra del Señor, traerá juicio. La palabra de Dios tiene que producir una de dos cosas: o produce el arrepentimiento o produce el endurecimiento, o produce la aceptación a Cristo o produce el rechazo de Cristo. Una de dos cosas tiene que producir la palabra del Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor, tenemos que estar sabidos de que o una de dos, o se recibe a Cristo o se rechaza a Cristo. El hecho de que no haya decisión implica que rechazan a Cristo. El que no toma una decisión por Cristo, de hecho ya la tomó para estar sin Cristo, para vivir sin Cristo. Si esa persona muere en su pecado, esa persona está eternamente condenada. No hay salvación posible a aquellos que mueren sin Cristo. Dios quiere que el evangelio sea predicado por la iglesia a todos los hombres. Si ellos escuchan la palabra del Señor y responden al llamado, ellos serán salvos. Pero si ellos rechazan el evangelio y no responden a la palabra del Señor y mueren en sus pecados, ellos serán juzgados y no tendrán salvación, sino que la condenación será eterna. Pero si aceptan a Cristo, hermanos, el plan de salvación se ha cumplido. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabe por qué? ¿Nunca se ha preguntado por qué? ¿Por qué hay fiesta, algarabía, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Porque el plan de salvación en Cristo Jesús ha cumplido una vez más su propósito. Porque el plan de salvación en Cristo Jesús ha cumplido una vez más su propósito. En Isaías hay una porción bíblica que dice que verá la recompensa de su sacrificio. Verá la recompensa de su sacrificio, dice Isaías. Déjenme buscarlo para darle ese versículo
de forma precisa. En Isaías 53, que es el capítulo bíblico más acertado acerca de Cristo, el Mesías. Dice el versículo 11 de Isaías 53, una palabra que me ministra. Leamos desde el 10, dice Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Me gusta la palabra verá linaje. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué lindo, hermanos. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice el versículo 11. En la cruz del Calvario, aquel ladrón fue el primer fruto de la cruz de Cristo. Ese fue el primer fruto de la cruz de Cristo, amados hermanos. Y la palabra de Dios dice, verá fruto. Y cada vez que un pecador se arrepiente, amados hermanos, por eso hay fiesta en los cielos. Por eso hay fiesta en los cielos. Porque la palabra de Dios, el plan de salvación, el propósito de Cristo venir a este mundo, una vez más se ha realizado. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que predicar la palabra. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Las personas que han muerto sin Cristo, las personas que murieron y tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo, también serán juzgados. Serán juzgados en la carne, pero para condenación. Ahora, esos que murieron y que aceptaron a Cristo están esperando la primera resurrección. A eso se refiere, dice, pero vivan en espíritu según Dios. La última parte del versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro indica claramente aquí que los que ya están muertos en sus delitos y pecados serán juzgados como los hombres en la carne. Pero aquellos que aceptaron a Cristo entonces vivirán de acuerdo con Dios en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor Jesucristo presentó de una forma clara y precisa allá en Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Cristo nos ha dado, hermanos, vida eterna, seguridad eterna. Eso es lo que Cristo nos ha dado. En otras palabras, usted y yo antes estábamos muertos en pecados, muertos en delitos y pecados. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, en los cuales anduviste en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los impíos. Pero Dios, que es rico en misericordia, qué precioso, Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo lo que Cristo ha hecho por mí. Qué lindo lo que Cristo ha hecho por usted. Nos ha dado vida. Y no se refiere a la vida física, se refiere a la vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Eso es exactamente lo que Pedro dice en este versículo 6 de 1 de Pedro 4. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Termino con esto, hermanos. El evangelio debe ser predicado. La palabra del Señor debe ser predicada. Confronte a quien quiera confrontar. La palabra del Señor tiene como propósito confrontar al pecador con su pecado. Esa es la palabra del Señor. Corregir nuestras conductas, ¿verdad? Corregir nuestras actitudes. La palabra del Señor siempre tiene el propósito de enmendar nuestras deficiencias espirituales y llevarnos a Cristo. La palabra del Señor tiene como propósito, al ser predicada, de convencer al pecador de su pecado, de traerlo a la cruz de Cristo. La única oración que Dios puede escuchar
La primera oración que Dios escucha es cuando el pecador viene por medio de Cristo a recibir el sacrificio de su amado Hijo en la cruz, para así tener perdón de sus pecados y así tener una comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquel que rechaza el Evangelio y que muere en su pecado, pues será juzgado por Cristo Jesús, como dice el versículo 5, que Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador vivirá para Dios y vivirá eternamente. Vivirá por toda la eternidad. Pero aquellos que lo rechazan tristemente son la mayoría. La mayoría de personas rechazan el Evangelio. La mayoría de personas rechazan a Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús se refirió a sus discípulos, a su iglesia, como manada pequeña. Porque son pocos los que entran por esa puerta. Y tristemente son muchos los que entran a la eternidad, a la condenación, por la puerta ancha. Otros lo rechazan y esos son los que están muertos en delitos y pecados. Están muertos para Dios por toda la eternidad, a menos que ellos reciban a Cristo Jesús. Mientras tienen vida, tienen esperanza. Bendito el nombre del Señor. Esta es la final de la primera parte, hermanos. Nos quedamos aquí con la ayuda del Señor durante el desarrollo de la semana. Primeramente Dios, el martes o miércoles, según mi pastor me diga, estudiaremos el punto 2, instrucciones durante el sufrimiento. Instrucciones durante el sufrimiento. Y tal vez al final de la semana podemos estudiar el punto 3, exhortaciones finales de la carta. Toda esta escritura es importante, hermanos, y es un contexto bastante amplio, bastante general y con mucha doctrina bíblica. Yo quiero hacer una oración primeramente por aquellas personas que me escuchan, que me ven y que todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Yo quiero pedirle, si usted quiere aceptar a Cristo Jesús, quiere tener una relación con Dios el Padre, quiere tener vida eterna, Él está presto para perdonar su pecado. Acepte a Cristo como Jesús. No se convierta en una de estas personas que mueren en pecado y que van a la condenación eterna y que serán juzgados. Acepte a Cristo como Señor y Salvador. Reconózcale y Él salvará su vida. Él perdonará su pecado. Él está presto para perdonar su pecado. Él es amplio en perdonar. Él es misericordioso. Y Él nos habla por su palabra para que nosotros nos acerquemos a Él y que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. ¿Quiere hacer una oración? Puede usar esta oración como ejemplo. Pero usted con sus palabras, dígale al Señor, con sus palabras, con sus sentimientos, con su corazón, pídale al Señor que perdone su pecado. Oremos. Señor Jesús, ante tu presencia vengo hoy. He recibido tu palabra y me siento confrontado por ella. Reconozco que soy pecador y que he vivido en muerte espiritual. Me arrepiento de mis pecados. Me da tristeza, me da pena, Señor, por haberte ofendido, por haber vivido lejos de ti, por haber vivido ajeno a tu plan de salvación, ofendiendo con mi forma de vida, con mi conducta, ofendiendo tu palabra, ofendiendo tu plan, ofendiendo tu evangelio. Por favor, perdóname, borra mis pecados, borra mis rebeliones, recíbeme como uno de tus hijos, escribe mi nombre en tu santo libro. Lléname de tu Espíritu Santo para por medio de Él vivir para ti. Pon en mí amor por tu palabra para estudiar tu palabra y por ella crecer. De ahora en adelante ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a agradar tu nombre. Ayúdame a honrar tu nombre. Ayúdame, Señor, a vivir de corazón una vida que levante tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque puedo acercarme a ti por medio de Jesús. Gracias por tu sacrificio expiatorio. Acéptame como uno de tus hijos. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero también orar con el pueblo, orar con la iglesia. Orar por aquellos hermanos que han sido confrontados por la palabra y que quieren arrepentirse, que andan tal vez viviendo en conductas inapropiadas, en conductas pecaminosas, fuera de la voluntad de Dios. Quiero orar, quiero decirles que Cristo está presto para perdonar nuestros pecados. Cristo está presto para limpiarnos de toda maldad. Su palabra dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Oremos al Señor. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón por medio de ella.
Gracias, Padre, porque tú por medio de tu palabra traes convicción a nuestros corazones. Tú conoces mi conducta, tú conoces mi caminar, tú conoces mis pecados, Señor. Mi pecado está frente de ti, está delante de ti y no lo puedo ocultar, ni tampoco deseo ocultarlo, sino que quiero presentarlo en tu altar, Señor. Perdona mi maldad, perdona mi pecado, Señor. Perdona mi conducta, perdona mis ofensas, Señor. Te pido que me ayudes a vivir una vida cristiana que te alabe, que te honre, Señor. Perdona mi maldad, Señor, y ayúdame. Vuélveme el gozo de tu salvación, como dice el salmista, y espíritu noble me sustente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes. Gracias porque nunca nos dejas. Siempre nos estás hablando. Siempre estás tocando nuestro corazón con tu palabra. Yo te pido, Señor, por tu iglesia. Yo te pido, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Yo te pido, Señor amado, que seas tú trayendo al corazón convicción, trayendo al corazón, Señor, santidad, trayendo al corazón el deseo de vivir para ti, Señor amado. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Mira las circunstancias, Señor, que por ser hijos tuyos habremos de vivir. A veces aún dentro del mismo hogar, a veces aún dentro de la misma familia, Padre, somos vituperados, somos injuriados, Señor. Pero te pedimos que nos des sabiduría, que nos des paciencia, que nos des mansedumbre, Señor, para que con un espíritu manso y humilde podamos representar dignamente tu nombre. Para que podamos, Señor amado, representar tu evangelio. Para que podamos representar tu nombre, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder vivir la vida que a ti te agrada. Perdónanos y ayúdanos cada día con tu Santo Espíritu, con tu palabra. Bendice la iglesia local, Señor, aquí en Las Vegas. Bendice el presbiterio, Señor amado. Bendice, Señor amado, nuestros pastores. Bendice a esos siervos, Señor, que abnegadamente predican tu palabra. Bendice a esos siervos que se esfuerzan por estudiar tu palabra, por aprender el contexto correcto de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que también estudia tu palabra. Bendice a esos hermanos, Señor, que se esfuerzan por aprender de tu palabra, Padre Santo. Bendícelos, Señor, revélanos tu palabra y ayúdanos a vivir en tu palabra. Bendice a mi pastor, Señor. Dale fuerzas a mi hermano Juan José de León. Dale fuerzas, Señor amado. Quita toda tristeza, Señor. Toda dolencia también, Señor amado. Bendice a su esposa. Bendice a mi hermano Eduardo, Señor. Nuestro copastor, Padre. Bendice su hogar. Bendice a mi hermano Torres, a mi hermano Casimiro, que se esfuerza, Padre, por alabar tu nombre con la familia, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice la obra, Padre Santo. Que hoy más que nunca, Señor, con valor, con valentía, con determinación, con decisión, sigamos caminando hacia adelante, pregonando tu palabra, Señor. Ayúdanos, solo tu Espíritu Santo con nosotros, solo tu palabra con nosotros podrá ayudarnos y podrá fortalecernos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero identificar nuestra iglesia, amados hermanos. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Las Vegas 1. Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Las Vegas 1. Somos una iglesia cristiana, cristocéntrica, basados en la palabra del Señor. Procuramos en lo que más esté de nuestra determinación, buscamos apegarnos lo más posible a la palabra del Señor para llevarlo a usted a la piedad, para llevarlo a usted hacia Dios. No buscamos reconocimiento del hombre ni buscamos honores humanos, sino que pretendemos llevarlo a usted a Cristo Jesús. Que usted conozca más de Cristo Jesús, que usted conozca más de la palabra del Señor y que así usted sea un cristiano maduro. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal Las Vegas 1 y estamos en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Cuando la iglesia se abra nuevamente y usted no tiene dónde congregarse, pues le invitamos a visitarnos. Será una bendición tenerle con nosotros. 700 East Lola Avenue. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Él es un siervo del Señor que se esfuerza, que estudia y que se prepara para enseñarnos la palabra. Y ahí estamos sirviendo también nosotros como maestros de escuela dominical. Le
agradecemos mucho su sintonía, le agradecemos mucho estar con nosotros estudiando la palabra y le animamos siempre a estudiar y a estar cerca, tomados cerca de la palabra de Dios y tomados de su mano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y gracias, muchas gracias por habernos sintonizado. Le esperamos nuevamente en otra emisión de este programa y de la palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente. Amén.